Todos sabemos que las empresas nacen para resolver necesidades de la población y que la mayoría de las empresas nacen tratando de solucionar una necesidad. Pero si es así, ¿por qué todos los días abrimos los diarios y nos encontramos con escándalos de corrupción, con temas de lavado de activos y con empresas involucradas en grandes escándalos? Cuando vemos el mapa de Transparencia Internacional, por otro lado, nos encontramos con que los países están cada vez más rojos, o sea, cada vez existe un mayor índice de percepción de la corrupción en esto y, por lo tanto, es un problema del que hoy día somos mucho más conscientes. Y por otro lado, ¿en qué están centrados los gobiernos del mundo hoy día en sacar más y más normativa para poder terminar con este gran flagelo que es la corrupción? Pero si no logramos entender el realmente por qué pasa, por qué ocurre, va a ser difícil que logremos dar con una solución de fondo. ¿Y por qué la corrupción ha existido desde el inicio de los tiempos? Porque somos seres humanos y las empresas están compuestas de seres humanos. Y hay tres grandes razones por las cuales esta no acaba. Primero, desde el punto de vista empresarial, las grandes empresas basan la mayoría de sus resultados en incentivos económicos, en resultados financieros, en qué se logró y no en el cómo se obtuvieron esos resultados. Por otro lado, no creemos que este es un tema que nos puede pasar y por lo tanto no hacemos mucho para prevenirlo porque lo vemos como un problema de otros. Y el tercero, y el más fuerte desde el punto de vista del ser humano, es esta gran autojustificación. No tenemos conciencia muchas veces que lo que estamos cometiendo es malo o tenemos una autojustificación tan grande que da lo mismo incluso que exista una ley. Y cuando ocurren estos escándalos nos encontramos cada vez más con frases populistas que terminan diciendo que la gran solución a la corrupción es estatizar las empresas. Por lo tanto, ¿cuál es el mensaje que les quiero dejar? Si las empresas no lideramos el fin de la corrupción, vamos a terminar con el fin de la sociedad privada. No basta solamente con que nos sintamos como una empresa familiar o donde tenemos confianza en todos o tenemos grandes códigos de ética. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer para prevenir? Cuando se buscan soluciones aparece esta gran palabra como una palabra mágica que es compliance. Pero compliance no es magia, compliance es sentido común. ¿Y qué es compliance para mí? Es centrarse en el cómo se obtienen los resultados y no solamente en el resultado económico. ¿Con quién hago negocios? También es un tema que importa. Y si no todas las empresas se suben a este carro de prevenir la corrupción, tampoco lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque la forma es aislar al corrupto. Las empresas también somos responsables de con quién estamos haciendo negocios y cómo estamos haciendo negocios nosotros. Este es un tema que nos afecta a todos. Pero ¿cómo saber, independiente de tener procedimientos y políticas, que nuestros colaboradores no están haciendo mal las cosas sin transformarnos en una especie de policía de investigaciones internas dentro de la compañía? Lo que no se mide no se gestiona. Y por lo tanto, la gran solución es medir lo que las empresas ya tienen instaurado que quieren hacer. Nosotros, en BH Compliance, tenemos una metodología donde primero hacemos una revisión de las políticas y procedimientos cruzadas con los riesgos que tiene la compañía de cometer o ser utilizada para cometer delitos corporativos. Una vez que auditamos esto, entregamos una certificación que es el proceso inicial para poder empezar un monitoreo continuo, donde ya no hablamos de riesgo control, sino que hablamos de área control. Solo así logramos crear una cultura al interior de la empresa y sin que esto termine siendo una especie de isla al interior de la organización. Por lo tanto, si como empresa no lideramos el fin de la corrupción, vamos a terminar con el fin de esta sociedad privada. ¿Por qué? Porque la corrupción termina afectando a las empresas y a la sociedad. Y si no son las propias empresas las que lideran esto, las que se suben a este carro, es imposible que la corrupción se acabe y vamos a terminar con la sociedad privada.